Yo creo que el culto se podía acabar ahora mismo. ¿No, verdad? Vámonos. Ciertamente hemos tenido un tiempo hermoso de adoración y de alabanza al Señor. Ese conversatorio fue un sermón para nosotros. Y esta mañana nosotros, como parte de nuestra adoración, queremos abrir las Escrituras en el Evangelio de Lucas. Si me pueden acompañar al Evangelio de Lucas, donde hemos estado llevando nuestra serie de predicaciones del ministerio de Jesús, según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 4. Versículos 31 en adelante. Me gustaría leer los primeros versículos hasta el versículo 36, Lucas 4, versículo 31 al 36, para comenzar y luego orar. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y gritó a gran voz: ¡déjanos! ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Pero me gustaría leer los últimos dos versículos de la sección que estaré compartiendo esta mañana. Pero dice: pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre. Acabamos de cantar que tú eres fiel. Y nosotros quisiéramos, como decía nuestro hermano Mario al dirigirnos, no solamente decirlo de la boca hacia afuera cuando lo cantamos, sino que queremos vivirlo y queremos experimentarlo, queremos creerlo todo el tiempo, que tú eres fiel, tú eres fiel. Y queremos darte gracias porque conforme a tu fidelidad, tú llevaste a cabo tu plan redentor para salvar, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fuiste fiel al plan eterno, Señor, de salvar pecadores, y eres fiel para guardar a los que salvas hasta el día de Jesucristo. Señor, y queremos rogarte que ahora, al abrir tu palabra, hables a nuestros corazones. Edifica tu iglesia y salva a alguien que en esta mañana todavía esté perdido. En Cristo te lo pedimos. Amén. He querido titular este sermón, continuando con la serie del ministerio de Jesús según el Evangelio de Lucas, su autoridad y mi respuesta. Su autoridad y mi respuesta. Hay un escrito con el que me gustaría introducir esta exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Y es una frase que hace un tiempo compartí con mis estudiantes del Colegio Cristiano Logos en la clase de apologética. Apologética es la defensa de la fe. Y dice esta frase: conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre.
Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión existe una distancia infinita. Todo lo referente a Cristo me asombra. Su espíritu me anonada y su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación. Él es ciertamente un ser único. Cuando yo le leí esa frase a los estudiantes, la frase estaba en el libro de apologética, en el folleto. Yo le dije, cierren sus folletos. Y le leí esta frase sin decirle quién fue el autor. Cuando le pregunté, ¿quién ustedes creen que escribió esta frase? Hoy me empezaron a mencionar. Oh, John Piper. Empezaron a mencionar a Paul Tripp, a John MacArthur, el pastor Sugel Michelén, Miguel Núñez. Uno hasta se atrevió a decir, usted, profesor, usted lo escribió. Yo digo, no, yo no llego a tanto ahí. Y le di al PowerPoint y salió el nombre de Napoleón Bonaparte. Y ellos se quedaron como, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo que Napoleón Bonaparte? Y esto pudiera ser controversial. Pero ciertamente, si un hombre como Napoleón Bonaparte y como muchos otros se atreven a escribir esto, a decir esto acerca de la persona del Señor Jesucristo, ¿cuánto más tú y yo que le conocemos? Él es el Dios incomparable. Y lo interesante es algo más que yo compartí con ellos en esa clase. Es interesante que en la edición de 1974 de la Enciclopedia Británica, el escritor del artículo acerca de Jesucristo en esa enciclopedia emplea 20,000 palabras para describir a Jesucristo. Es más espacio que el que se otorga a Aristóteles, Cicerón, Alejandro Magno, Julio César, Buda, Confucio, Mahoma o incluso Napoleón Bonaparte, que el que escribió esta frase que les acabo de compartir. Esto es ciertamente, mis hermanos y amigos, asombroso. Nuestro amado Señor Jesucristo es incomparable. Y el pasaje que nosotros veremos en esta mañana relacionado con la primera parte del ministerio terrenal del Señor Jesucristo nos muestra, nos describe esto mismo, lo excepcional que Él es, en especial por su autoridad, la autoridad de su palabra. Como escuchamos en la última exposición de los versículos 16 al 30 del capítulo 4 que nos compartió el pastor Carlos, Jesús estuvo en Nazaret, el pueblo donde él se había criado, y a raíz de su participación en una sinagoga judía donde hizo fuertes declaraciones acerca del cumplimiento de las profecías de Isaías cumplidas en él, él experimentó un fuerte rechazo de parte de los judíos al punto de ellos querer despeñarle, tirarlo por un farallón, por un precipicio hacia abajo en la montaña, en el monte donde estaba asentada la ciudad de Nazaret. Pero sucedió, nos dice el versículo 30, que él pasando por en medio de ellos se fue, porque sus enemigos nada podían hacer sobre él hasta el momento en que soberanamente él se lo permitiera. Y es así entonces que él desciende de Nazaret y se va a Capernaum, una ciudad de Galilea a unos 40 kilómetros de Nazaret, situada en la ribera norte del mar de Galilea, donde él dedicaría una buena parte de su ministerio, incluso donde él escogería a sus discípulos. Por lo menos 5 de sus 12 discípulos serían de Capernaum. Allí él estableció, por así decirlo, como su base de operaciones, de enseñanza y de señales y de milagros y de compartir con gente y de hacer tremendas acciones extraordinarias donde todo el mundo quedaría asombrado de, como vamos a ver hoy, de su poder, de su autoridad. De modo que en este pasaje es donde veremos hoy la autoridad de las palabras de Jesús
nos debe mover a adorarle a Él en rendición total, no a medias, en rendición total y proclamarle siendo enviados en misión. Siendo enviados en misión. Y hay al menos 3 afirmaciones que podemos hacer a la luz de este texto que nos deben mover a adorarle en rendición total y proclamarle por la causa del reino en respuesta a esta autoridad y poder soberano de Jesús. En primer lugar, la primera afirmación es porque la autoridad de su palabra se hará evidente a todos los que escuchan. La autoridad de su palabra se hará evidente a todos los que escuchan. Dice el versículo 31, Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Pero antes de explicar este texto, cuando decimos que la autoridad y poder de su palabra se harán evidentes, es por el efecto que causa sobre quien la escucha. Para algunos, las palabras de Jesús es causa de asombro y de fe, pero para otros es de rechazo, no me gusta, es de hostilidad o de una indiferencia. ¿Por qué? Por la confrontación de la palabra de Dios. Como recordamos hace un momento, poco tiempo antes de este relato, Jesús había sido rechazado y hasta amenazado de muerte entre su propia gente en Nazaret, en el pueblo donde él se crió. Así que luego de este milagroso, por decir así, escape, él descendió a Capernaum. ¿Y qué nos dice Lucas? ¿Qué hizo Jesús en Capernaum? Con frecuencia, como dice el texto, dice, y les enseñaba en los días de reposo, en la sinagoga, como dice el versículo 33. Pero escucha ahora lo que sucedió a raíz de su enseñanza en la sinagoga. Mira conmigo el versículo 32. Dice el texto, todos se maravillaban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. Esta frase, todos se maravillaban de su enseñanza, en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, lleva la idea de ser golpeados como con un martillo desde afuera, como cuando te dan un golpe y tú te sorprendes. Este es el sentido de la frase. En otras palabras, era como decir, wow, pero espérate, esta enseñanza que está trayendo este hombre es impactante, es inusual. Y Lucas dice el por qué. Y el por qué está en el texto, dice, porque su mensaje era con autoridad. Y de nuevo volvemos al griego para que nosotros entendamos mejor lo que está pasando aquí. La palabra autoridad en este pasaje es la palabra griega exousia, lo cual significa sobrehumano, influencia delegada, dueño, poder, potencia. Y esa era la autoridad con que enseñaba Jesús, que dejó golpeados a los que escuchaban su palabra, a todos en la sinagoga, los dejó estupefactos. Pero escucha esto. En el pasaje paralelo de Marcos capítulo 1, versículo 22, se añade algo más. Mira cómo dice el versículo 22 de Marcos 1, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los líderes religiosos de su tiempo. ¿Y por qué no como los escribas? Bueno, porque estos expertos en la ley, el estilo de enseñanza de ellos era el estilo rabínico en aquel tiempo. No solamente ellos se preparaban bien en el conocimiento de la ley, conocían muy bien la ley de Moisés, pero lo que ellos hacían era que citaban a otros rabinos. Citaban a otros en su enseñanza. Pero había algo diferente a Jesús. Jesús no citaba a nadie. Jesús se citaba a él mismo porque era Dios enseñándole a ellos. Y esto era lo extraordinario. Por eso fue que ellos dijeron,
El rabino Carel vino la semana pasada y eso es lo que enseñaba, era de otra cosa. Pero vino Jesús. Y de verdad, Él está diciendo cosas que son asombrosas. Él estaba diciendo y exponiendo, era Dios mismo exponiendo sus propias palabras a los judíos que estaban allí en la sinagoga. ¡Wow! Y ahí era donde estaba la autoridad de Jesús. Y ante el rechazo y las amenazas de los líderes religiosos, Jesús fue muy claro y muy enfático. Mira cómo les dice en Juan capítulo 5, versículo 19, 24 y 30. Dice, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Verso 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mis hermanos, yo me pregunto, si Jesús dependía en su enseñanza, en el ministerio de enseñanza, de la autoridad de la palabra de Dios para enseñar, ¿acaso no debemos también nosotros hacerlo por igual? Definitivamente, sí. Las palabras de Dios son suficientemente autoritativas y poderosas tanto para hacernos rendir en adoración total a Él, pero también para proclamarle a toda persona para que verdaderamente ellas sean salvas. Cuando nosotros somos enviados en misión, no es para decir nuestra opinión, es para hablar las palabras del Padre que nos envía, como envió a Jesús. La locura de la predicación del Evangelio del reino de Dios es lo que tiene el poder de transformar vidas y de hacer a muchos, como decía ahorita, muchos que pasen de muerte a vida. Como pasaste tú y yo un día, como pasamos un día nosotros. Y como queremos que también alguien que está aquí en esta mañana y no ha conocido a Cristo, queremos que tú pases de muerte a vida. Y cuando se trata de compartir esa misma palabra de Dios con otros, en nuestro deseo de que vengan en arrepentimiento y fe a Cristo, entonces, mis hermanos, no diluyamos entonces el mensaje de la palabra de Dios. La principal necesidad de la gente no es un mejor gobierno en la República Dominicana. No es un nuevo papa. O una mejor economía. Lo que la gente necesita con desesperación es el poder transformador del Evangelio. Es el poder transformador del Evangelio. Por cierto, el Papa también necesita el Evangelio. Oren por la salvación del Papa. Oren por él. Los líderes religiosos de su tiempo carecían del poder de Dios en sus enseñanzas. Eran legalistas, implacables, amantes implacables de las apariencias y de la letra, pero no del espíritu de la letra. De la palabra de Dios. Y Jesús los expuso y confrontó muchas veces en su falsedad. Y al enseñar las Escrituras, Jesús puso cuál era el verdadero estándar que la gente necesitaba para ser salvo verdaderamente, lo cual incluso trajo mucha incomodidad y rechazo por los líderes religiosos de su tiempo. Y eso es parte de lo que también debe causar nuestra enseñanza de la palabra para una admiración y para unos admiración y para otros menosprecio. Unos escucharán tu mensaje, mi mensaje, y dirán, sí, es verdad, la palabra de Dios tiene razón. Veo lo feo de mi pecado y veo la belleza de la hermosura del Mesías, de Jesucristo, y lo abrazo por la fe. Pero otros dirán, no.
No, no me gusta eso que tú me estás diciendo. Lo rechazan. Porque los estándares de las enseñanzas de Jesús chocan con los estándares de aquella gente religiosa y sin Cristo y de mucha gente de hoy en día también, de todo tipo de personas de hoy en día. Mira conmigo este ejemplo de los estándares de Jesús en el conocido Sermón del Monte. ¿Te acuerdas? En Mateo capítulo 5, versículo 21 al 27. Oigan lo que dice Jesús. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Jesús, tú estás subiendo mucho la barra. Versículo 27. Y ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué tú crees que estaba pasando por la mente de los fariseos cuando escuchaban algo así? Y de los escribas y de la gente del pueblo. Mis hermanos, yo te pregunto, y me hago la misma pregunta a mí mismo: ¿qué regla o estándar seguimos? ¿Cuál es el estándar de nuestra pureza? ¿Qué entendemos nosotros que debe ser la pureza y la santidad que Dios nos dice en su palabra que debemos tener? ¿Cómo manejamos también nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, incluso las relaciones con los suegros? Con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros vecinos inconversos, con nuestros jefes, con la tecnología, con los celulares, con las autoridades en general. ¿Cómo manejamos? ¿Cuáles son nuestros estándares con nuestras finanzas? Las decisiones que tomamos, ¿son nuestras propias opiniones o las de Dios las que importan? ¿Son los estándares de la psicología o las tradiciones que recibimos de nuestros padres? ¿O son los estándares de Dios y su palabra? Pero mis hermanos, no solo la autoridad y el poder de su palabra que se harán evidentes nos deben mover a adorarle en rendición total y proclamarle por la causa de su reino. En segundo lugar, la segunda afirmación es porque la autoridad de su palabra gobierna sobre las fuerzas de las tinieblas, incluso las enfermedades. Dice el versículo 33, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús entonces lo reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Lucas registra esto: el demonio no le hizo ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. El versículo 41 también dice: también de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Como es de esperar, cuando la luz de la palabra de Dios empieza a alumbrar las tinieblas, se levanta la oposición desde las mismas tinieblas. Va a haber oposición cuando tú y yo compartamos. Manuel y Jenna, familia Sánchez, va a haber oposición en Punta Cana. Va a haber. Lucas describe que el mensaje autoritativo y poderoso de Jesús estaba causando asombro entre los que escuchaban en la sinagoga. Y allí entonces ocurrió una manifestación demoníaca, y así lo dice el texto. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de un demonio inmundo. Y él gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Una nota al margen, mis hermanos. Noten que este hombre estaba en la sinagoga, entre los judíos, muchos de ellos temerosos de Dios tal vez.
Y esto nos recuerda algo. Cuando el pueblo de Dios se reúne, no todos los que participan en la adoración corporativa son salvos, son hijos de Dios. No todos. No todos son creyentes verdaderos. Incluso, no necesariamente que alguien pase por las aguas del bautismo y no necesariamente que alguien se haga miembro de una iglesia es cristiano verdaderamente. Si no, pregúntale a Judas Iscariote. Judas estuvo con Jesús por casi 3 años y era hijo de perdición. No era salvo. O si no, pregúntale al apóstol Pablo cuando él denuncia en Gálatas capítulo 2, versículo 4 y en 2 Corintios 11, 26 que habían falsos hermanos entre la iglesia. Y yo puedo decirles algo. Muchos de ustedes saben que yo soy cubano. Y una de las cosas que ocurren en Cuba, como pasa en muchos de los países con un totalitarismo radical, con una dictadura, es que el gobierno tiene dentro de las congregaciones personas, como los dominicanos dicen, que son calieses, para ver lo que se predica en la iglesia, para ver lo que se habla, si se habla algo en contra del gobierno en el tiempo de Fidel Castro o ahora en el tiempo de Díaz-Canel. Muchos de los que están sentados en la congregación ahora mismo, en este mismo momento, en Cuba, en muchas de las iglesias, muchos de ellos no son creyentes verdaderos, son enviados del diablo. Le pertenecen a él. ¿Tú escuchaste eso? Yo no voy a poner a nadie a mirar a nadie aquí ahora para preguntarle, ¿tú eres cristiano? Pero es una verdad. Esa es una verdad. Y quiero dar otra nota aclaratoria, mis hermanos y mis amigos. No hay tal cosa como un creyente verdadero siendo poseído por demonios. Esa es una idea antibíblica, totalmente. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Satanás y sus demonios sí son poderosos, mis hermanos. Y desde afuera ellos pueden tentarnos, pueden influir sobre los hijos de Dios, pero no poseerlos. Porque hay un poder que reside en el creyente que es mayor que el que está en el mundo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay un coro así. Hay libertad, libertad. Mario, no te animes ahora para cantarlo. Y es muy importante que recordemos eso. Pero también si hay alguien que aquí me está escuchando y no ha conocido a Cristo, quiero decirte una cosa: si no tienes a Cristo en tu corazón, estás a merced de Satanás. Estás a merced de ser poseído por Satanás, por sus demonios. Y el testimonio lo dice este hombre endemoniado con un espíritu de demonio inmundo. Y todas estas personas que le trajeron a Jesús después. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Este demonio interrumpió la enseñanza de Jesús y dice el texto que gritó a gran voz. Lo que algunos comentaristas dicen es que esta interrupción más bien se trató de una expresión de burla, como diciendo: ¡ja! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Fue como burlándose de Jesús. Fue como burlándose de él. Sin embargo, aunque la expresión de este demonio al inicio era de burla y menosprecio a la enseñanza de Jesús, también tenía otro tono de muy buen conocimiento acerca de quién era Jesús. Aunque los judíos que estaban en la sinagoga no conocían a Jesús, este demonio sí sabía quién era Jesús. Él sí sabía quién era Jesús. Este demonio y lo que se menciona en el versículo 41 sí lo conocían muy bien. Mira lo que dice el verso 34. Déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. En el versículo 41 dice también de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Y además de que estos demonios sabían que tenían los días contados, porque el libro de Apocalipsis está ahí, nos lo dice,
hay algo más que nos muestran estas expresiones, y es que estos demonios tenían una muy buena teología. R.C. Sproul comenta, una cosa que podría decir de los demonios es que tenían una teología sólida, sabían quién era Jesús, sabían cuál era la verdad, saben quién es Dios. Por eso Santiago dice, ¿tú crees que crees? También los demonios creen y tiemblan, porque saben mucha teología, y su comprensión de la identidad de Jesús también era curiosamente impecable. Su problema no era que no sabían la verdad, su problema era que lo odiaban con cada fibra de su ser. Nada reconoce lo sagrado más claramente que lo profano. Nadie reconoce la intrusión del cielo más que aquellos que habitan el infierno. Wow. Pero, ¿qué sucedió luego de estas declaraciones demoníacas? Mira lo que relata Lucas. Jesús entonces le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Igual hizo con lo que se menciona en el versículo 41, como mencioné ahorita. La autoridad de Jesús se hicieron muy evidentes. No solo los amordazó, callándolo como se amordaza a un animal, y le cierra la boca, porque Jesús no quería el reconocimiento de los demonios, sino que lo hizo salir de inmediato de aquel hombre al que tenía oprimido, lo cual causó un extraordinario asombro en todos los que estaban en la sinagoga. Como dice el verso 36, todos se quedaron asombrados, wow, y discutían entre sí, ¿y qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Y escucha esto. Durante el ministerio de Jesús, Jesús hizo muchas señales, milagros y señales, tal y como hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Moisés, Elías, Eliseo, muchos de nosotros conocemos de esos profetas del Antiguo Testamento, y lo extraordinario de su ministerio y las señales que seguían su predicación. Pero Jesús trajo un ingrediente que no se veía en los profetas del Antiguo Testamento: su poder, su autoridad sobre los demonios. Era una clara evidencia de la llegada del reino de Dios, y así lo dice en Lucas capítulo 11, versículo 20, dice Jesús, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mis hermanos, desde el día en que creímos al Evangelio, si tú no lo sabías, tú y yo fuimos incluidos en una batalla. Tú y yo fuimos incluidos en una batalla. Y déjame aclarar algo. No para ver y cazar demonios donde quiera. No. En todo lugar y en toda cosa, como algunos hacen hoy en día. Ni para arrebatar nada de la mano de Satanás, porque nuestras vidas están en las manos de nuestro Dios poderoso. Pero sobre todo, mientras somos enviados en misión, sí enfrentaremos oposición al querer enseñar y proclamar el mensaje del Evangelio. El teólogo Berkouwer dijo una vez, no puede haber teología sin demonología. No. Y otro teólogo llamado Oscar Cullmann dijo, hay un elemento en la verdad bíblica que a menudo se pasa por alto, y es la idea de la influencia que estos seres angelicales sobrenaturales tienen cósmicamente en todo el mundo. La influencia que tienen los demonios, las fuerzas de las tinieblas. Mis hermanos, estamos luchando con fuerzas sobrenaturales. Nosotros deberíamos predicar más acerca de la demonología. Las fuerzas del mal son poderosas. Satanás y sus ángeles tienen poder. Y Dios nos dice en su palabra que en algún momento los tendremos que enfrentar. En algún momento los tendremos que enfrentar.
Yo espero que nadie salga de aquí hoy viendo demonios por donde quiera y que esta noche tú no tengas pesadilla. Alguien dijo, Dios es un guerrero. Él le dijo a Josué en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Estamos llamados a participar en una batalla. Pero tenemos que participar en la lucha correcta y en la manera correcta. Por eso el apóstol Pablo nos llama a tomar toda la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 10 y 17, tú conoces ese pasaje. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. La Reina Valera dice contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad y revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz, para ser enviados en misión. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En un artículo del 31 de octubre del 2024, un pastor llamado Taylor Walls, autor de la página digital El Legado Bautista Confesional, él escribió lo siguiente acerca de la realidad de la depresión y la guerra espiritual del reformador Martín Lutero. Él dice, Lutero frecuentemente tenía que batallar con la depresión y tentación, que él entendió como una lucha contra el diablo mismo. Hay una historia legendaria de Lutero en el castillo de Wartburg, donde estaba golpeado por la soledad, preocupaciones por su iglesia, por su familia, su propia vida, y estaba bien sumergido en su trabajo, en que el diablo, cuando pasó esto, el diablo se le apareció en una forma visible para tentarle. Entonces, como respuesta, Lutero le tiró el tintero, el frasco de tinta, y desapareció. La lucha de Lutero fue tan intensa, tan fuerte, que llegó a ser de esta manera. Y sigue diciendo el artículo, al estudiar la palabra y permitir que se enraíce en nuestras almas, nos abrimos a los ataques del diablo. Pero si somos de Cristo y participamos en su victoria sobre el diablo, entonces estos ataques resultan para nuestro bien, porque nos ayudan a encontrar el consuelo, la ayuda y la fortaleza que provee la verdad. Estos ataques del diablo fortalecen la fe, porque empujan al creyente a recurrir a la Escritura y a aferrarse a las verdades aprendidas, como dijo Lutero, porque tan pronto como la palabra de Dios eche raíces y crezca en ti, el diablo te va a acosar y hará de ti un verdadero médico, y con sus asaltos te enseñará a buscar y amar la palabra de Dios. Fin de la cita. Mis hermanos, como hemos dicho, es evidente que estamos en una batalla como lo enfrentó Jesús en su ministerio, como lo enfrentaron los discípulos y la iglesia primitiva, como lo enfrentaron también los reformadores mientras predicaron el evangelio que transforma y salva pecadores y que equipa también a su pueblo. Por tanto, mis hermanos, resistimos a Satanás conociendo la palabra, viviendo la palabra y enseñando la palabra. Así resistimos al diablo. Y el relato de Lucas continúa y nos dice que después de haber estado enseñando en la sinagoga y haber liberado a aquel hombre de la opresión demoníaca, el texto nos dice, levantándose, escuchen, versículo 38, Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y les servía. Como hemos dicho,
Capernaum se convirtió en el centro de operaciones de Jesús en la primera parte de su ministerio en la región de Galilea, y al parecer ya tenía tiempo suficiente como para interactuar con algunos judíos. Entre ellos posiblemente estaba Simón. El versículo 31 dice: y les enseñaba en los días de reposo. Posiblemente ya Jesús tenía cierto tipo de relación con Simón y él va a casa de Simón. Posiblemente incluso hasta Jesús se quedaba en la casa de Simón, que vino a ser, ustedes saben, el apóstol Pedro luego. Y cuando entró, dice que estaba la suegra de Simón con una fiebre muy alta. Y es llamativo que Lucas, tal vez como médico, resaltó la gravedad de la enfermedad de la suegra de Simón. No se nos dice el nombre. Y dice, lo que sí dice el texto, que les rogaron por ella. Y esta frase, les rogaron, resalta la humildad con que esta gente le pide a Jesús que la sanara. Ahí no hubo nada de un decreto, ni declaro sanidad, nada por el estilo. Ellos les rogaron a Jesús. Ellos les rogaron. Esta gente había acabado de presenciar la soberana autoridad y el poder de Jesús, tanto en su enseñanza como en sacar a aquel demonio. Y ellos vinieron en ruego a Jesús. Y Jesús, conmovido, dice el texto en el versículo 39, inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y les servía. Jesús, en su libre y soberana voluntad, porque nadie puede darle órdenes a Jesús, pues Él actúa como quiere, cuando quiere, en el lugar que Él quiere. Compasivamente se inclinó a ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y fue tal su autoridad y poder demostrado que el texto nos dice que ella al instante se levantó y les servía, dice el texto. Aquí no hubo nada como que, mira, yo les recomiendo que ella haga reposo por una semana, que se beba un par de acetaminofén cada 4 horas. No, esta mujer estuvo ready para servir inmediatamente. Wow. ¿Y quién es este hombre? Posiblemente se preguntaron los que estaban alrededor, que enseña como enseña y manda a un demonio a salir de un hombre y sale de inmediato, y ahora reprende una fuerte infección y la fiebre se va. Definitivamente este hombre es sin igual. Aunque es cierto que, aunque se dan una serie de sucesos en que se puede ver la autoridad y el poder de la palabra de Jesús, es interesante que Lucas hace una distinción entre la autoridad y poder de Jesús sobre los demonios y sobre las enfermedades. Fíjate que no se trata de que Jesús reprendió un espíritu de fiebre. Jesús reprendió la fiebre y la fiebre salió, la dejó, la sanó. Y después de tener un largo día, mira lo que dice el texto en los versículos 40 al 41. Y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndoles, no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Definitivamente nuestro Dios es sin igual, mis hermanos. No hay situación por la que pasemos de la que Él no tenga pleno control soberano. Y enfatizo, pleno control soberano, porque el mismo que reprendió a esta fiebre dejó que su amigo Lázaro, que estaba enfermo, muriera. ¿Por qué no sanó a Lázaro? Él permitió que Lázaro muriera. Abraham Kuyper, el teólogo reformado y primer ministro de Holanda, en su discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración de la Universidad Libre de Holanda, él dijo, escuchen esto: no hay un centímetro cuadrado en todo el ámbito de la existencia humana sobre el cual Cristo, quien es Señor de todo, no clame mío, mío. Él es soberano. Él decreta, Él salva, Él libera a endemoniados y Él sana a los enfermos, pero cuando Él quiere, en el momento que Él quiere y como quiere. No es conforme a lo que nosotros pensamos que va a suceder
aun cuando somos enviados, Dios es soberano para hacer todo lo que Él quiere hacer. Yo sé que el tiempo ha transcurrido y ya tenemos que cerrar, pero hay una última afirmación con la que quiero cerrar brevemente. En tercer lugar, por la autoridad de su palabra, que correrá sin estar limitada por agendas humanas. Mira los versículos 42 al 44. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de los judíos. En esta sección final hay un par de cosas que quisiera ver con ustedes. Lucas nos deja saber que al día siguiente, después de haber tenido un día muy intenso, Jesús se levantó bien temprano y se fue a un lugar apartado. No se nos dice qué lugar era, pero probablemente Jesús se apartó para tener un tiempo de comunión con su Padre Celestial, como Él solía hacer, un tiempo de oración. Y fueron los que lo estaban buscando, los del pueblo, que habían visto todas estas cosas, fueron a buscarlo y lo encontraron. Y cuando lo encontraron, llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. ¿Y tú sabes qué? Si yo hubiera sido de ese pueblo, yo también lo hubiera buscado a Jesús. Mira, Jesús, queremos que tú nos sigas haciendo 2 o 3 trucos de lo que tú estabas haciendo. Liberando demonios, sanando enfermos. Nadie puede hacer esa cosa que tú haces. Es un buen negocio que tú te quedes con nosotros. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Mis hermanos y amigos, Jesús no vino a resolverle al hombre sus problemas de salud física, aunque Él lo puede hacer, o económicos, políticos, sociales o laborales, aunque cada una de estas áreas tienen su importancia y tienen su valor, pero estas cosas son pasajeras y son temporales. El énfasis de su mensaje era y sigue siendo el mismo, que el Dios Trino planeó desde la eternidad la redención del pecador. Y mis hermanos, debe ser el énfasis de nuestro ministerio. Así como Jesús para esto fue enviado, del mismo modo nosotros somos enviados en misión para que con la autoridad y poder de su palabra su reino sea manifiesto en todo lugar. Recuerda las palabras de la gran comisión que ahorita mencionaba Gabriel en Mateo 28. Acercándose Jesús les dijo: el Jesús resucitado con poder: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, y esto trae esperanza, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sánchez, el Señor va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia Ciudad de Gracia, los Sánchez no van, son enviados. El Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es: ¿tú lo crees? Vamos a orar. Señor, te damos gracias.